Enzo Traverso nació en Italia el 14 de octubre de 1957. Estudió Historia Contemporánea en la Universidad de Génova e hizo su doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Fue militante de la izquierda radical en Italia y Francia, país en el que se desempeñó como profesor de Ciencia Política de la Universidad de Picardía. Desde 2013 es profesor de Humanidades en la Universidad de Cornell, Nueva York. Es un pensador de referencia en discusiones sobre cuestiones como la tensión entre historia y memoria, el valor subjetivo del testimonio, el totalitarismo, el antisemitismo, las derechas extremas y el holocausto nazi. Entre sus libros publicados en castellano destacamos La historia como campo de batalla, el final de la modernidad judía, Las nuevas caras de la derecha, Melancolía de izquierda, Revolución y Gaza ante la historia. En esta entrevista con Memento, Traverso conversa sobre la caracterización de las llamadas extremas derechas actuales, sobre el papel central del genocidio palestino para comprender el presente y sobre la importancia del concepto de revolución para sostener una comprensión abierta de la historia en curso. Enzo, muy buenas tardes para nosotros, muy buenas tardes para vos, que estás en este momento en la ciudad de Nueva York, Buenos Aires, Nueva York, casi con el mismo uso horario. Te agradecemos mucho primero tu tiempo y la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto y un honor para mí participar a una charla en este canal. Bien, vamos a hablar de varias cuestiones. Aquí en la Argentina y en América Latina tu obra ha sido editada. Tu obra versa alrededor de las ideas de izquierda, el judaísmo, la revolución. Sos básicamente un historiador y queremos arrancar por el presente en clave histórica y preguntarte cómo caracterizás el momento actual del mundo, con el auge de las derechas, de la ultraderecha, con una verdad y con una realidad tan trepidante, tan cambiante. De hecho, nosotros estamos haciendo la entrevista el día posterior a que se desate una guerra personal entre Elon Musk y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo estás caracterizando este momento, este memento actual? Sí, es un momento particularmente agudo en un ciclo histórico que se abrió, que empezó hace algunas décadas, de hecho, que empezó después de la caída del muro de Berlín y después de la caída de la Unión Soviética, es decir, después del comienzo del siglo XXI, hablando históricamente. Un ciclo histórico que después de algunos años se caracteriza por un estallido, una ascensión espectacular y dramática de las ultraderechas a un nivel global, un fenómeno que afecta todos los continentes, particularmente el mundo occidental, de Europa a las Américas. Y la elección de Donald Trump en Estados Unidos aceleró ese proceso. Y estamos adentro de esta crisis, de este momento agudo de giro político, un giro del cual no se ve el éxito. Es muy difícil en este momento de decir cuáles serán las consecuencias de este proceso que
que está ocurriendo en este momento. Y yo creo que básicamente todas las opciones son posibles. Es decir, es posible que las ultraderechas que están dibujando su propio perfil, pero que tienen identidades distintas, que son un fenómeno plural y para veces contradictorio, es posible que esas ultraderechas ¿cómo decir?, configuren un fenómeno nuevo con su propio perfil, coherente con su propia identidad y puedan establecer lo que pudiéramos llamar el fascismo del siglo XXI. El fascismo del siglo XXI que por cierto, no puede ser una repetición o una reproducción del fascismo clásico que hemos conocido en Europa en la primera mitad del siglo XX, en Latinoamérica y en el Cono Sur en la segunda mitad del siglo XX, que es algo nuevo, con rasgos distintos, pero con, digamos, objetivos similares y que representa una amenaza comparable y parecida para la democracia. Otro éxito posible, otra opción que no excluyo para nada, es la posibilidad que formas de resistencias que existen en todos los países y que hasta ahora fueron desconectadas, aisladas o sectoriales de movimientos que conocen un estallido y después refluyen o desaparecen. Bueno, que esas formas de resistencias que son muy fragmentarias, pero digamos muy difundidas, puedan converger en un movimiento poderoso capaz de no solamente de desarrollar un obstáculo a las ultraderechas, sino a invertir la tendencia. Lo que me parece difícil es hacer la hipótesis de una vuelta a lo que pudiéramos definir como la ilusión de una normalidad de la democracia liberal y de la sociedad de mercado, como fue idealizada después del cambio histórico del cual yo hablé. En la década de los 90 parecía que el mundo ya estaba marchando en sus rieles muy estables y muy bien definidos: democracia liberal, sociedad de mercado, capitalismo neoliberal y, bueno, una nueva tendencia sin ningún obstáculo y una nueva civilización muy armónica. Esa fue una ilusión que se descompuso en 10 años, pudiéramos decir, y una vuelta a ese orden ideal para las capas dominantes no es posible, porque las ultraderechas por un lado, los movimientos de resistencia por otro lado, son la expresión de un mundo que es un mundo global y que perdió su equilibrio. Es decir, no hay un nuevo orden internacional. El siglo XXI
ya tiene algunas décadas de existencia y es la búsqueda permanente de un nuevo orden internacional capaz de establecer, digamos, una estabilidad global como en la época de la Guerra Fría, que era el orden de la terror, pero era un orden. Hoy no hay un orden global. Y entonces todo es posible. Las amenazas pueden radicalizarse repentinamente. Las crisis que en otro tiempo hubieran sido crisis efímeras y locales pueden trascender en una crisis global, y entonces es un tiempo de inquietud y de miedo y de amenazas en este momento más que de esperas, pero digamos, esa es la dialéctica de la historia. Hay tendencias que compiten y que pueden cambiar de dirección. Enzo, siguiendo un poco el razonamiento y trayéndolo un poco al sur de Sudamérica, a la Argentina, al mileísmo, al gobierno de Milei, el 1 de febrero de este año hubo una manifestación pública en el centro de la ciudad que se autodefinía como antifascista y antirracista. Hay una frase suya que dice que la palabra fascismo es tan inapropiada como imprescindible. Me parece que funciona bien acá entre las discusiones que tenemos en la Argentina. Por un lado decimos es inapropiado usar el término fascismo en el sentido histórico para describir lo que sucede, y al mismo tiempo nos damos cuenta que es una palabra que insiste, que funciona para hacer manifestaciones y para decir algunas cosas de lo que ocurre, quizás no para decirlas todas. Y entonces mi pregunta sería la siguiente: ¿por qué la palabra fascismo es inapropiada y al mismo tiempo imprescindible? ¿Qué habría hoy de fascismo y qué habría hoy de diferencia del fascismo? Sí, yo estoy de acuerdo. El concepto de fascismo es al mismo tiempo inapropiado, obsoleto y imprescindible, porque repito, es la dialéctica de la historia. Nuevas experiencias históricas producen creaciones semánticas y nuevos conceptos. Hasta ahora no tenemos nuevos conceptos y no podemos describir y analizar esos fenómenos nuevos sin utilizar un lenguaje y un arsenal conceptual heredado del siglo XX. Para describir un fenómeno que apareció en el siglo XXI. Entonces, cierto, tenemos que utilizar esta palabra porque no podemos acercarnos a esos fenómenos, a Trump, a Milei, a Bolsonaro, a Giorgia Meloni, a Marine Le Pen, a Orbán, a Netanyahu, sin pensar a la experiencia del pasado y al fascismo clásico. Pero tenemos que ser conscientes que no estamos enfrentados a una repetición del pasado. Estamos enfrentados a un fenómeno que tiene rasgos nuevos. Primero, casi ninguno de estos movimientos reivindica la herencia del fascismo clásico. También Giorgia Meloni, que tiene el fascismo en su código genético, que hace pocos años estaba muy orgullosa de su identidad fascista, de ser la heredera de esa tradición política e ideológica del fascismo. Ella también abandonó la referencia al fascismo. Me parece
que las referencias ideológicas son distintas y que hay un conjunto de, yo diría, digamos, un marco material, en el sentido de un conjunto de dispositivos de propaganda, de comunicación política, de organización y configuración de la relación entre los partidos y las masas y su base popular, nuevas formas de liderazgo carismático, que son muy distintas con respecto a la tradición del fascismo clásico. Y en particular lo que cambió es la retórica, es la manera de definir y de relacionarse a la democracia. Ninguno de esos movimientos se define como enemigo de la democracia. En el siglo XX estaba claro, el fascismo era el antítesis de la democracia. Mussolini e Hitler nunca se describieron como demócratas. Hoy los movimientos que yo defino como postfascistas para indicar a la vez una distancia cronológica y histórica con respecto al fascismo clásico y un cambio ideológico y político. Esos movimientos, por cierto, son una amenaza para la democracia, pero son una amenaza para la democracia que se expresa desde el interior de la democracia. Son movimientos que buscan y que conquistan el poder dentro del marco de las instituciones de las democracias liberales y después cambian el sentido de las palabras, el sentido de los conceptos, el sentido de las instituciones mismas, y el resultado es que la democracia es vacía, que la democracia es fragilizada y que la democracia es destruida desde el interior, guardando una fachada, bueno. Sí, perfecto. Eso es un poco el proceso que está ocurriendo hoy. Bueno, con respecto, como indicaste, mencionaste mi libro sobre el postfascismo. Bueno, cuando yo escribí este libro hace años, el fenómeno se expresaba en la forma de nuevos movimientos populistas. Bueno, hablando a un público latinoamericano hay que hacer algunos distingos, ¿no? El concepto no se utiliza en la misma manera en Europa y en Latinoamérica. Movimientos populistas de derecha, populistas reaccionarios, pero eran movimientos populistas que sacaban su legitimidad y su fuerza de su propia crítica del neoliberalismo. Eso era bastante claro en Francia al momento del éxito espectacular de Marine Le Pen en contra de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron era la encarnación del neoliberalismo en Francia y en Europa occidental. Marine Le Pen encabezaba la oposición de derecha nacionalista y populista al neoliberalismo de Macron. En Italia, Giorgia Meloni pudo ganar las elecciones porque encabezaba el único partido que había sido
en oposición en contra del gobierno Draghi, que era el gobierno de la Comisión Europea y del conjunto de las fuerzas neoliberales en Italia. En Estados Unidos pensamos a la primera elección de Donald Trump. Donald Trump era un outsider, era el populista que se enfrentaba al establishment encabezado por Hillary Clinton. Digamos, era un contexto en el cual los populismos y las ultraderechas aparecían como una alternativa reaccionaria y de derecha al neoliberalismo. Lo que está ocurriendo hoy, y Bolsonaro en Brasil fue el primer signal de esa vuelta. Y Milei, por supuesto, ya fue la encarnación emblemática de este cambio, y la elección de Trump nos permitió de visualizar este cambio. Pensamos a la ceremonia de inauguración de su mandato con todos los multimillonarios de Estados Unidos que participaban en una especie de retrato de familia que recordaba la famosa sentencia de Marx: el Estado es el comité de negocios de las capas dominantes, ¿no? Bueno, hoy los populismos, los nacionalismos, los movimientos de las ultraderechas fueron capaces de lograr el soporte, el apoyo y una nueva legitimidad en los ojos de las élites neoliberales. Entonces, esto es un cambio cualitativo. Es decir, lo que se produjo en Estados Unidos, y yo creo en Argentina también, antes de Estados Unidos, es una alianza paradójica y pudiéramos decir seguramente transicional, que no creo pueda hacerse estable y permanente entre las élites neoliberales, que en el mundo de hoy son, digamos, las élites que dominan el mundo y que fagocitan el mundo en el campo económico, con las capas más pobres, las capas populares que están fuera de toda forma de representación y de protección social. Digamos, es una nueva tendencia que indica que en esta competición entre, digamos, fascismo del siglo XXI y resistencias, es el fascismo que está logrando éxitos, ¿no? Eso es nuevo y yo creo es lo más inquietante, porque eso significa que la democracia puede ser descompuesta, puede ser destruida de una manera mucho más eficaz. Pero, repito, para que sea claro, digamos, todos esos movimientos se dicen demócratas y cambian el sentido de todas las palabras. Y eso pudiera ser extendido a todo un conjunto de campos. ¿Qué significa derechos humanos?
Donald Trump no explica que él defiende los derechos humanos, pero defender los derechos humanos significa expulsar los inmigrantes de Latinoamérica y de otros continentes y acoger como refugiados los blancos de Sudáfrica como víctimas de un nuevo racismo antiblanco, etc. La defensa de los derechos humanos significa soportar un genocidio en Gaza en nombre de la lucha en contra del antisemitismo, por ejemplo. Eso es un metamorfosis, digamos, semántico y político que indica cómo es perverso este proceso y este fenómeno, y cómo también es el producto de una derrota que es nuestra derrota. Porque si el sentido de los conceptos y de las palabras cambió de una manera tan radical, eso significa que nuestro lenguaje, nuestras referencias culturales e ideológicas, lo que siempre la izquierda pudo definir como derechos, como igualdad, como justicia, bueno, es algo que no es más claro. Es algo cuyo contenido puede ser equivocado. Es la expresión, bueno, pudiéramos decir el éxito cumulativo de una derrota de la izquierda. Y tenemos que hacer un trabajo de reconstrucción, de explicación, de reconstrucción de una hegemonía cultural que existió y que se desperdió. Enzo, varias cuestiones a partir de lo que dijo y a partir de su libro sobre la historia de las revoluciones contemporáneas y a partir de lo que dijo de la alianza entre los sectores populares y lo que se denomina en algunos aspectos el tecno-feudalismo como novedad. Y en particular quiero contar lo que está pasando aquí en la Argentina. En el libro sobre las revoluciones usted explica la idea de que la revolución la hacen los jóvenes. Y en particular en la Argentina se está dando el fenómeno y también se expresa en España con Vox, en buena medida también en Italia con Giorgia Meloni. En la Argentina hay un dato particular. Si hubiesen votado los jóvenes menores de 35 años, varones, en la elección del año 2023, Milei hubiese ganado por el 52% de los votos. O sea, es como su núcleo duro. De hecho, en los estudios de opinión pública actuales, el núcleo duro de resistencia del mileísmo acá en la Argentina son los varones menores de 29 años. Entonces, me gustaría, si podría profundizar sobre ese fenómeno, sobre los jóvenes acompañando a la ultraderecha. Y después me gustaría, si podemos profundizar sobre la idea de su libro editado acá en América Latina, en el Fondo de Cultura Económica, sobre la idea de revolución. Y nos podemos introducir en el contraplano del fenómeno de derecha, que es, de alguna manera, usted lo anticipó en su última respuesta, la izquierda que debería de revisar sus modos, sus ideas, su narrativa, su modo de comunicar y demás. Enzo. Sí, son dos preguntas distintas, conectadas, que tienen relaciones, pero distintas. Bueno, los jóvenes son actores de todos los movimientos de cambio. Y eso es lo que ocurre en la izquierda como en la derecha. Las revoluciones árabes fueron revoluciones de jóvenes. Los movimientos en contra del neoliberalismo, Occupy Wall Street,
la Nuit Debout, Gezi Park, Puerta del Sol, Los Indignados, todos esos fueron movimientos de jóvenes. Los jóvenes son también la base electoral de Milei, como de los movimientos de ultraderecha que ya hemos citado en Europa, y muchos jóvenes también soportan a Donald Trump. Bueno, lo que me parece importante subrayar es que los jóvenes nacieron y se formaron y se educaron en un mundo que ya estaba plasmado por el neoliberalismo. Los jóvenes, y no es su falta, es un dado objetivo, nacieron y se educaron dentro de un modelo antropológico neoliberal, que significa individualismo, competición, propiedad, privatización de las utopías, una incapacidad de pensar el futuro sino en el marco del capitalismo. Bueno, y entonces las nuevas generaciones pueden conocer, empujar movimientos de rebeldía en contra de un sistema que los afecta y que los oprime, porque las nuevas generaciones son las primeras generaciones después de décadas que están enfrentadas a un futuro que será peor que la vida de sus padres. Para varias generaciones, en Europa eso es claro después de la Segunda Guerra Mundial, todas las nuevas generaciones tenían la perspectiva de una vida mejor con respecto a la vida de sus padres en términos de condiciones materiales, en términos de educación, en términos de derechos. Eso no es más el caso de las nuevas generaciones, que por supuesto se radicalizan. Pero las viejas generaciones y también generaciones más jóvenes que yo se formaron en un mundo con un hábitus y un conjunto de referencias políticas en las cuales era claro que había que defender derechos en contra de una amenaza, o en las cuales era claro que había tendencias autoritarias que había que combatir para defender la democracia. Las nuevas generaciones no pueden entender este discurso. Primero, porque no tienen derechos que defender y no tienen conquistas sociales que defender, de las cuales son excluidas en contra de esas amenazas. Y segundo, porque se formaron en un mundo en el cual democracia es una palabra vacía. No podemos decir vamos a luchar en contra del fascismo y defender la democracia si democracia significa que hay un conjunto de millonarios que soportan financieramente la campaña de Donald Trump, Elon Musk que le deja 280 millones de dólares y después él gana las elecciones. No podemos luchar en contra del fascismo defendiendo esa democracia. Eso es el problema. Entonces, luchar en contra del fascismo para defender la democracia es indisociable de un trabajo de redefinición de la democracia y de reinvención de la democracia en contra
de este proceso de destrucción de la democracia por el capitalismo neoliberal y por las nuevas formas de poder autoritarios que pueden surgir. Bueno, entonces, en este caso, yo quiero subrayar que la actitud de los jóvenes es muy contradictoria y marcada por conflictos. Si hablamos del genocidio en Gaza, bueno, los movimientos en contra del genocidio en Gaza, movimientos poderosos que surgieron en todo el mundo, fueron movimientos de jóvenes y muchas veces de muy jóvenes. Yo puedo hablar de mi propia universidad. Yo he vivido en un año prácticamente la formación de un nuevo liderazgo político, de jóvenes que tienen 20 años y que tienen una capacidad de reflexión política, de lenguaje y de comunicación y de invención de nuevas formas de acción colectiva que me impresionan y que levantan una increíble admiración. Esos son los jóvenes de hoy. Y son jóvenes como hay otros jóvenes que están totalmente, digamos, captivos de este modelo neoliberal y que lo radicalizan y que piensan que la única manera de conquistar el futuro significa eliminar en un marco, digamos, liberal darwinista, eliminar los competidores y la manera la más fácil de afirmarse es eliminar los más frágiles, los más vulnerables, que son los que pertenecen a minorías étnicas, raciales, religiosas, de género y otro. Eso, digamos, esas tendencias contradictorias atraviesan el mundo de las nuevas generaciones. Enzo, antes de hacerle una pregunta sobre Gaza y hablar de su libro sobre Gaza, quisiera quedarme un segundo más en el problema que planteó Daniel sobre la revolución y mezclarlo con un libro suyo que habla de una melancolía de izquierda. Entonces mi pregunta sería un poco doble. Por un lado sería la cultura de izquierda tal como la hemos conocido y que, bueno, muy formativa, me imagino, sobre todo para la generación suya, ¿queda en el pasado? Y de quedar en el pasado, ¿queda como un pasado utilizable, queda como un archivo o queda como un obstáculo? Y la otra parte de la pregunta sería si existen revoluciones en el presente o en el futuro, si podemos seguir usando el concepto de revolución desprendido de la cultura de la izquierda o necesariamente una trae a la otra y cómo. El problema de las revoluciones en el siglo XXI es vinculado a una ruptura de la continuidad histórica. Es decir, hubo revoluciones en el siglo XXI. Yo mencioné las revoluciones árabes, que fueron un proceso que se extendió a través de varios países, ¿no? Casi, digamos, según el modelo de Trotsky de la revolución permanente que surge en un país y se extiende, se trasciende las fronteras nacionales y se extiende a un nivel global.
En años más recientes hubo movimientos en Irán, por ejemplo, que presentan rasgos revolucionarios muy evidentes. Y hay movimientos que no fueron y que no tomaron, digamos, la dimensión de una crisis revolucionaria, pero que claramente tenían potencialidades revolucionarias. Los movimientos que yo he mencionado antes. El problema es que en el siglo XX, después del giro histórico del final de la década de los 80 y del principio de los 90, esos nuevos movimientos y esas nuevas revoluciones no pueden inscribirse en una tradición y en una continuidad histórica, reconociéndose como herederas de las revoluciones del pasado. Cuando yo tenía 20 años, yo estaba profundamente convencido, como millones de jóvenes de mi edad, que la revolución era para mañana. Y para mí la revolución que estaba adveniendo era una revolución que yo pudiera que yo podía definir, porque era una revolución que yo creía fuese posible pensar con referencia a todo un conjunto de modelos, desde la Comuna de París a la Revolución Rusa, a la resistencia en Europa, a las revoluciones mexicana, quizás. Mexicana es más complejo porque la posición de la Revolución Mexicana en el paisaje historiográfico y memorial es bastante peculiar. Pero cierto, la Revolución Cubana, por ejemplo, que fue la matriz de un conjunto de movimientos revolucionarios en Latinoamérica, también en países como Argentina, que eran países en los cuales la revolución no podía reproducir los rasgos de la revolución cubana, porque no hubiera podido ser una revolución en el campo que conquista o revoluciones anticoloniales en Asia, en África, etc. Era posible pensar las revoluciones a partir de un modelo, de un paradigma. Hoy no es más posible, es decir, son revoluciones huérfanas, son revoluciones que no tienen padres, que no tienen una memoria. Porque surgieron de esta ruptura histórica y de esta ruptura en el proceso de transmisión de una memoria colectiva, que es un conjunto de culturas, de ideas, de proyectos, de estrategias. Y eso coincide también, y yo hablo de Europa en este caso, con, el neoliberalismo significa la ruptura de un modelo fordista del capitalismo, y el modelo fordista era el marco social de construcción del movimiento obrero y de transmisión de su memoria y de su cultura. Era la época de los partidos políticos de masa. Y los partidos políticos de masa eran primero partidos de izquierda que podían transmitir de una generación a otra ideas, proyectos, culturas, referencias ideológicas. Todo eso desapareció. Entonces, las nuevas generaciones son, por un lado, mucho más creativas que las generaciones anteriores, porque hay una producción intelectual, teórica, una reflexión, un análisis de las formas de dominación, de la interseccionalidad como una nueva manera de pensar
la relación entre la clase, la raza y el género, o una nueva manera de pensar las formas de destrucción de la naturaleza por el capitalismo. Todo eso es de una gran riqueza intelectual y teórica. Y son, de cierta manera, generaciones que no pueden ser otro que creativas. ¿Por qué? Porque después de esta tabula rasa no pueden pensar a partir de modelos heredados, ¿no? Pero eso en mismo tiempo significa una falta de memoria, una incapacidad o imposibilidad de inscribirse en una continuidad, de relacionarse a generaciones anteriores y de relacionarse a experiencias anteriores. Eso crea digamos, es, yo creo, la clave para explicar el carácter efímero de muchos de estos movimientos. Sí. Y si puedo concluir sobre este tema, la melancolía de izquierda surge de este contexto. Y para mí la melancolía de izquierda no es una enfermedad, no es una patología, no es una enfermedad que hay que cuidar, que curar, ¿no? ¿Cómo se dice? Curar, sí. Curar, y tampoco es, digamos, una terapia, como decir en términos psicoanalíticos, un proceso del duelo que nos permitiría de reactivarnos, etc. La melancolía, como yo la entiendo, es un ejercicio o un intento de construir una memoria para esos movimientos que no tienen una conciencia histórica y una memoria. Y entonces es una melancolía que no es para nada resignada. Lo más emblemático de una melancolía fructuosa, fructífera o fructuosa. Sí, perfecto, fructífera. Fructífera y productiva, bueno, son las madres de la Plaza de Mayo. Las manifestaciones con el retrato de los desaparecidos ya eran, digamos, manifestaciones que expresaban todos los rasgos del duelo y de la conmemoración, pero eran momentos de lucha en contra de la dictadura. Entonces, no era para nada una melancolía de la derrota o una melancolía de la resignación, era una melancolía activa de la acción colectiva. Y es este tipo de melancolía que yo creo sería, bueno, la tarea de mi generación, que tendríamos que introducir en los nuevos movimientos. Hay un libro suyo, Gaza ante la historia, que presupone la posibilidad de preguntarle 2 o 3 cosas sobre por qué Gaza frente a la historia, por qué el título, por qué Gaza le parece que tiene la importancia universal o que de repente se coloca en el centro de una discusión sobre la historia. Y ahí, en ese libro, usted hace un par de afirmaciones que son muy interesantes porque rompen tabúes o bloqueos discursivos que me parece que todo Occidente operan, en la Argentina desde ya que sí operan. Una de ellas es que se habla mucho del derecho que tiene el Estado de Israel a defenderse, pero no se habla nada del derecho a la resistencia del pueblo palestino. Esta es una afirmación que usted hace que me parece interesante desarrollar. La otra es esta imposibilidad de hablar libremente de un genocidio, bajo la idea de que si uno utiliza un lenguaje antisionista, inmediatamente estaría utilizando un lenguaje antisemita. Luego, la imposibilidad de reflexionar desde una tradición anticolonial, porque inmediatamente lo anticolonial es pensado como fundamentalista. Entonces, todo este tipo de cosas que tienen que ver con lo que usted está explicando, con la derrota de un lenguaje, con la incapacidad de
una cierta memoria de las izquierdas, del mundo de las revoluciones y del anticolonialismo para poder nombrar lo que está ocurriendo. ¿Cómo ve usted el debate a partir específicamente del 7 de octubre del 2023 y la acción militar de Hamás? ¿Y cómo cree que se viene desarrollando en Occidente este tipo de discusiones con los movimientos que usted ya nombró, de los estudiantes, de los movimientos de protesta, pero también ante el hecho de que Occidente parece haber construido sus nociones morales sobre la víctima, sobre la crueldad y sobre el derecho a la defensa, justamente a partir del simbolismo de la Shoah, del genocidio nazi, ¿no? Entonces hay un nudo bien complejo ahí. Me gustaría saber cómo usted lo recorre. Sí, eso es el título de mi ensayo, Gaza frente... Ante la historia. Ante la historia, es decir, tenemos, para comprender lo que está ocurriendo, es útil pensar históricamente el presente. No hay duda para mí que en el mundo de hoy, hablar de libertad, de justicia y de igualdad significa hablar de Palestina, hablar de Gaza. Si no lo hicimos, esas palabras se transforman en fetiches, en retórica vacía. Entonces, es precisamente el 7 de octubre que me permitió de emanciparme de un conjunto de inhibiciones vinculadas a la transformación de la memoria del Holocausto en un discurso institucional, en un discurso conformista, en un discurso despolitizado y básicamente en un discurso perverso que hace de la memoria de las víctimas del Holocausto un pretexto para defender el orden dominante. Si no somos capaces de romper este tabú y de sobrepasar este obstáculo, no seremos más capaces de defender esos valores fundamentales para la izquierda, que son la libertad, la igualdad y la justicia en el mundo de hoy. Lo que está ocurriendo es un metamorfosis espantoso. La memoria del Holocausto, que fue durante décadas una memoria marginal, una memoria ocultada, una memoria despreciada y reprimida, y que durante décadas fue un motor de todos los movimientos de luchas en contra de toda forma de racismo y de discriminación. Esta memoria se transformó en un arma contundente de legitimación de un genocidio. Y eso es, digamos, la ofensa la más terrible que se puede hacer a la memoria de las víctimas del Holocausto. Porque hoy, en el discurso de los gobiernos, en el discurso de los grandes medios de comunicación, la lucha en contra del antisemitismo es la defensa incondicional de Israel. Alemania ha definido la defensa incondicional de Israel como su propia razón de Estado. Bueno, yo creo que tenemos el deber de reestablecer el sentido de las palabras, el sentido de los conceptos, el sentido del pasado
y de la memoria del pasado, y es un deber de construir un movimiento de solidaridad con Palestina y de lucha en contra de un genocidio. Y si yo puedo agregar una observación que me parece fundamental, lo que me reconforta en este contexto tan trágico es la constatación del hecho que en esos movimientos, que son movimientos globales en contra del genocidio en Gaza, los judíos juegan un papel muy destacado y un papel en Estados Unidos en particular, fundamental. No conozco la situación argentina, pero en Estados Unidos eso es claro. Es decir, hay en Estados Unidos los sionistas, los más radicales, no son judíos, son los evangelistas cristianos. Y los sionistas, los más radicales, son los supremacistas blancos, es decir, los racistas de Estados Unidos. Son los que defienden las políticas las más demagógicas, las más xenófobas y racistas. Y hay una mayoría de judíos que está en contra del genocidio en Gaza. Y eso es importante de decirlo y de recordarlo, porque se puede hacer un trabajo de clarificación del sentido de los conceptos y de las proposiciones políticas. Si este metamorfosis se impone sin resistencias y la palabra antisemitismo se hace sinónimo de antisionismo y lucha en contra del antisemitismo significa defensa incondicional de Israel, bueno, será una derrota mayor para la izquierda. Enzo, a propósito, usted dijo en algunas entrevistas que las dos personalidades más importantes que dio el judaísmo en el siglo XX fueron, en la primera mitad, León Trotsky, y en la segunda mitad, un internacionalista, un universalista, y en la segunda mitad, Henry Kissinger, ¿no? Y también profundiza de algo que acá en la Argentina, de hecho, las ideas de izquierda la trajo, entre otras, no solamente, la migración judía, que fueron fundadores del Partido Comunista en las primeras décadas del siglo pasado, no solo los judíos, también los italianos, por cierto, los españoles, la comunidad vasca y demás. Pero también usted relata que dentro de la comunidad judía el sionismo era un aspecto minoritario dentro de la comunidad judía. Y me gustaría que profundice un poco eso. ¿Cómo es que se produce esa migración, ese cambio, donde el nacionalismo judío, el sionismo, se transforma casi en el discurso dominante de la comunidad judía? Por lo menos eso es lo que pasa aquí en la Argentina. Y si puede profundizar un poco sobre eso, que me resultó muy interesante. La idea de las dos personalidades más importantes del judaísmo en el siglo XX, Trotsky y Kissinger. Enzo. Sí, más importante, bueno, no sé si pudiéramos decir así, cierto,
más emblemáticas. Más emblemáticas. Más emblemáticas. No, yo quiero decir que había judíos de derecha, conservadores y reaccionarios en la primera mitad del siglo XX y por suerte hay judíos de izquierda y revolucionarios y intelectuales críticos destacados en la era de Kissinger y también en el siglo XXI. Entonces, pero lo que yo quisiera decir es que se produjo un cambio de eje y que el eje del mundo judío cambió radicalmente por un conjunto de razones, por causa del genocidio. 80% de los judíos del mundo antes de 1945 vivían en Europa. Después de 1945 viven en Israel y en Estados Unidos. Es un cambio radical. En este contexto, ¿cómo ubicar el sionismo? Y muchos de los malentendidos, de las equivocaciones que existen alrededor del uso de esos conceptos, pertenece a la ambigüedad, yo diría, consubstancial del sionismo como movimiento político, porque el sionismo nació al final del siglo XIX como la versión judía de los nacionalismos europeos de la época. Y el sionismo reproducía todos los rasgos de los nacionalismos alemán, francés, italiano de aquella época. Es decir, una definición casi etnorracial de la nación, con una mística de la sangre en algunos autores, con una visión orientalista también. La nación judía que se definía como nación occidental en contra del mundo colonial, y el sionismo en la versión de Herzl, el sionismo político de las orígenes, era abiertamente colonialista, ¿no? El proyecto de construir un Estado europeo, judío europeo, en el medio del mundo árabe. Pero digamos que el sionismo, como nacionalismo de una minoría que en la Europa del final del siglo XIX y del principio del siglo XX era una minoría oprimida, una minoría discriminada, víctima de formas de opresión, el sionismo fue al mismo tiempo un nacionalismo orientalista, colonizador y occidentalista, y el movimiento de liberación nacional de una comunidad oprimida. Las dos dimensiones existían, coexistían. Es la razón por la cual yo creo que no se puede explicar la creación del Estado de Israel como el resultado de un proyecto imperialista de creación del avamposto del imperialismo occidental en el mundo árabe. No fue así. Israel nació con el soporte de la Unión Soviética, y la guerra de 1948 se hizo con armas que llegaban de Checoslovaquia. Y en 1948, esa es una tragedia, pero esa es la dialéctica de la historia, fue combatida por judíos que habían sobrevivido al Holocausto y que tampoco habían sido sionistas
en Polonia o en Europa Central, que después de la Segunda Guerra Mundial como displaced persons fueron acogidos en Israel como refugiados. Entonces, fue una guerra que resultó en una depuración étnica, la Nakba, es decir, la expulsión de centenas de miles de palestinos y la creación de un estado de una forma de settler colonialism, de colonialismo de asentamiento, se dice. Sí. Bueno, ¿cómo decir? Combatida por gente que luchaba por su sobrevivencia. Israel se transformó efectivamente en un dispositivo central de, digamos, un orden internacional imperial y occidental en 1967. Eso es el giro histórico. Entonces, esta dialéctica del sionismo hay que tomarla en cuenta, de otra manera no se pueden entender muchas cosas. Y bueno, digamos que yo puedo entender la relación emocional que muchos judíos, particularmente judíos viejos, o las nuevas generaciones, la relación emocional muy fuerte que tienen con Israel. Eso yo lo entiendo muy bien, pero eso no justifica la complicidad con un genocidio. Hay un discurso que es bastante, digamos, común en el mundo judío, que dice, bueno, Israel nació de las cenizas del Holocausto y entonces Israel no puede ser acusado de genocidio. Bueno, disculpa, pero ninguna comunidad humana es ontológicamente inocente. Y entonces hay un genocidio en la historia de Italia, la guerra de Etiopía, hay genocidios coloniales en la historia de todos los países europeos, y hay que asumirlo como parte de nuestra conciencia histórica y de nuestra responsabilidad en el presente. Israel es un Estado y está enfrentado a esta responsabilidad. De otra manera, es un discurso, digamos, inaceptable y demagógico, que es como el discurso que existía en la época del estalinismo o de la Guerra Fría. Había militantes, miembros de los partidos comunistas, que eran personas muy respetables y admirables de muchos puntos de vista, gente que había luchado en contra del fascismo, que había participado a la resistencia, que había sido deportada en los campos de concentración nazi o en los campos de exterminio nazi, y que después de la guerra decían, bueno, la Unión Soviética luchó en contra del nazismo. La Unión Soviética es la patria del socialismo. El socialismo es incompatible con los campos de concentración porque el socialismo nos liberó de los campos de concentración y esto significa que el Gulag no puede existir. Entonces, es la misma manera con la cual muchos judíos hoy negan
la existencia de un genocidio en Gaza. Y este discurso es inaceptable. Hay que tomar en cuenta la realidad, y esa es la premisa para actuar con, digamos, de una manera efectiva y moralmente también honesta. Hay una observación que están haciendo algunas personas que están estudiando lo que está pasando ahora en Gaza y en Palestina, y que tiene que ver con pensar que las técnicas del Holocausto o de la Shoah entonces y actualmente las formas del genocidio que se llevan adelante en Gaza tienen no solo que ver con la cuestión racial, o no solamente que ver con la cuestión económica, o no solamente que ver con la supremacía racial, sino además con un componente específicamente colonial. Es decir, que ya desde los nazis y ahora Israel, el componente colonial dice mucho sobre las formas de exterminio, sobre las formas de limpieza étnica, sobre las formas de la violencia, ¿no? Eso me parece a mí una innovación en la manera de ver una serie de problemas que fueron puestas siempre en términos de elogio de la técnica o simplemente de una lucha de clases, pero incluir la cuestión colonial en la explicación del genocidio me parece que abre una perspectiva mucho más amplia para pensar estos problemas. Este era un señalamiento nomás, pero querría contarle que mientras lo escuchaba, pensaban dos programas que hicimos antes con Daniel en esta misma ciclo. Uno con Álvaro García Linera, quien fue vicepresidente de Bolivia de Evo Morales, que él nos decía algo así como que el problema es que el progresismo abarcando izquierda, fenómenos nacional populares en un sentido amplio, movimientos sociales, hay momentos en que cree que puede pactar con la realidad y hasta retroceder un poco, y él decía, no es posible, el progresismo o avanza o se radicaliza o entra en crisis, que no hay una especie de punto medio y de pacto estabilizador, y que en buena medida la creencia de que este tipo de estabilizaciones podían mantenerse tenía mucho que ver con el retroceso que estamos viviendo, ¿no? Le exigía al progresismo, teóricamente, prácticamente, políticamente, ir siempre hacia adelante. Y luego lo entrevistamos a Bifo Franco Berardi, que es italiano como usted, más o menos de la misma generación, y que ha tenido activismos, yo creo que no tan alejados, a pesar de las procedencias distintas que ustedes tienen, ideológicas, que él tiene un planteo muy distinto. Él habla de una suerte de final, de una deserción, de una crisis general de la mente blanca y de todo el archivo, digamos, ilustrado. Me gustaría saber usted cómo se ubica en relación a las imágenes del presente, a las posibilidades, digamos, del discurso político, de nuevas radicalidades, de nuevas ideas de igualdad. ¿Cómo se ubica usted? Bueno, yo pienso que una de las matrices del genocidio de Gaza es este colonialismo de asentamiento del cual yo hablaba, que inscribe el genocidio de Gaza en un proceso que empezó en 1948. Hay una continuidad entre, la depuración étnica de 1948 y la depuración étnica que se está actuando por medio de un genocidio hoy en Gaza. Todos los genocidios tienen sus peculiaridades. Ningún genocidio es monocausal. Todos son el producto de un conjunto de tendencias, para veces contradictorias. Hay una dimensión colonial en el Holocausto también. Y eso, la historiografía del nazismo, la más reciente, no solamente la más reciente, yo puedo hablar de mis libros, La violencia nazista, nazi, que yo escribí hace más de 20 años, tiene un capítulo sobre este tema.
digamos, el nazismo también tenía una dimensión colonial destacada. Era un proyecto de conquista del dicho espacio vital en Europa Central, de colonización de todo el mundo eslavo y de destrucción y de exterminio de los judíos, como en el siglo XIX Europa había implementado otros procesos de colonización que desembocaron en genocidios. Los genocidios nazis, y no hablo solamente del Holocausto, tenían sus rasgos modernos. La tecnología de los campos de exterminio, la técnica de los dispositivos de destrucción, la racionalidad instrumental de la violencia nazi, exactamente como hoy hay el genocidio de Gaza es un genocidio implementado por medio de una tecnología militar espantosa en el cual la inteligencia artificial juega un papel central. Entonces, todos esos rasgos se articulan con formas de supremacismo blanco, racial o judío, que pueden ser, o que en el caso de Israel toman también formas teológicas y teocráticas, ¿no? Que no existían en la Alemania nazi. Bueno, digamos que pueden ser muy viejos, muy arcaicos, digamos, esa combinación, esa articulación entre la modernidad tecnológica, la más extrema, y formas de conservadurismo o de ideologías reaccionarias muy arcaicas, es un rasgo típico de lo que historiadores llamaron el modernismo reaccionario o la revolución conservadora. Hay algo así. Bueno, eso no es nuevo y eso no me sorprende. Creo que tenemos que ser conscientes de eso, porque hay un mecanismo que se despliega y que se creó, que explica la dimensión geopolítica y todo el contexto ideológico que involucra este nuevo genocidio. Por ejemplo, el hecho que las ultraderechas globales de las cuales hemos hablado en esta conversación son todas sionistas, son todas claramente movilizadas en la defensa de Israel. El antisemitismo, que fue uno de los pilares de las culturas, las ideologías, el universo mental del fascismo clásico, el antisemitismo, no digo que desapareció, pero por lo menos en la fachada desapareció y fue reemplazado por la islamofobia. La islamofobia es otro elemento que justifica, que viene movilizado para justificar la defensa incondicional de Israel y de su política genocida. Yo creo que tenemos que ser conscientes de todo eso. Pero eso, otra vez, eso no significa establecer homologías, es decir, Gaza igual Auschwitz, o bueno,
Esas son eslogan que se basan, que implican, digamos, interpretaciones historiográficas muy discutibles. Escribir la historia del pasado significa tomar en cuenta la dimensión problemática, las matices, no significa hacer, digamos, simplificaciones radicales. Bueno, hay algunos conceptos, como decir, fascismo es inapropiado e imprescindible en mismo tiempo. Genocidio es problemático y totalmente apropiado en mismo tiempo. Con respecto a Gaza. Eso es, y bueno, Linera y Bifo, yo diría, yo tuviera que escuchar las entrevistas y cierto, ambos que yo admiro, cierto, ambos tenían cosas interesantes que decir, a pesar de sus puntos de vista distintos. Yo creo que no estoy de acuerdo con ninguno de ellos, porque no evacúo la noción de progreso, pero la problematizo. Y no creo que después del siglo XX y de la teoría crítica se pueda hablar de progreso como lo hacía la izquierda en la primera mitad del siglo XX, o como lo hizo cierta izquierda socialdemócrata o populista enseguida. Y tampoco yo me reconozco en un discurso antiuniversalista y antihumanista que es heredado del estructuralismo y del postestructuralismo, y que resulta en una equivocación de mi punto de vista. Cierto, la Ilustración es una filosofía, una ideología, una visión del mundo en la cual se inscribe también la historia del colonialismo y su idea de la misión civilizadora del Occidente, etc. Pero también todas las revoluciones anticoloniales y las revoluciones emancipadoras y libertadoras del siglo XX se hicieron en el nombre de la Ilustración, en el nombre del universalismo y del humanismo. Y de este punto de vista, yo puedo ser sensible a la crítica postcolonial de la Ilustración, pero me ubico del lado de Che Guevara y de Frantz Fanon, más que de muchos pensadores postcoloniales contemporáneos. Estamos en el tramo final de nuestra conversación, Enzo. Le agradecemos mucho su tiempo. Me gustaría volver un poquito a la idea de la revolución y la idea de izquierda. Una pregunta puntual: ¿en base a qué precepto la izquierda debería construir una utopía en el ya recorrido siglo XXI? Algo que de alguna manera profundizar la pregunta de Diego, por un lado. Y por otro lado, Mao en algún momento sintetizó que la revolución no es una cena. Y quería hablar un poquito, porque acá describimos, cuando arrancamos con Milei, las ultraderechas, el uso de la acción directa, del monopolio de la fuerza del Estado, son fuerzas represivas. Acá se está viviendo, en la Argentina, se está viviendo el proyecto Milei, que es un proyecto que de a poco va avanzando con la represión. Todos los miércoles se produce una movilización de jubilados que son reprimidos. Casi es un ritual. El ritual es: van los jubilados y los reprimen, casi como una puesta en escena que se repite en loop todos los miércoles. ¿Qué hay de la acción directa? Y le voy a preguntar a propósito de un episodio, un tabú. Le voy a sacar un seguro a la granada, de Luigi Mangione,
el episodio Manzioni. ¿Cómo interpreta usted Manzioni? Entonces, la izquierda, una utopía para el siglo XXI, ¿bajo qué preceptos? Que no sean melancólicos, claramente, porque como usted bien dice, de alguna manera, la idea de la toma de un palacio, ¿no? O la Bastilla, o el Palacio de Invierno, que fue, de alguna manera, yo leyendo el libro suyo, aprendí que fue una impostura, ¿no? Que fue una invención cinematográfica, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, no sé si yo la definiría una impostura, pero lo dije yo. Es una fabricación. Bueno, por eso, una puesta en escena, una narrativa. Una narrativa, sí. Bien, bueno, varias preguntas ahí, ¿no? Un cóctel, ¿no? La izquierda, los preceptos, una nueva utopía, la acción directa, y no sé si quiere contestar de Manzioni, de Luigi Manzioni, que fue un episodio que sorprendió, que conmovió. Sí, pero Luigi Manzioni levantó esa ola de simpatía y de empatía, yo diría, pero nunca se transformó en modelo político. No, y no puede, y eso no es posible. Y bueno, yo creo que Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez buscaron las palabras las más pertinentes para expresar este sentimiento de comprensión por un lado y de distancia política por otro lado. Es decir, podemos comprender, pero no podemos caucionar o sí, avalar. Bueno, de misma manera de que, como dijo, para citar en este caso, no un gran teórico de la izquierda, sino el presidente de Naciones Unidas, el 7 de octubre no se produjo en un vacuum. El 7 de octubre es el epílogo de una lunga cadena de opresiones y de violencias sufridas por los palestinos. Y el 7 de octubre levantó formas de solidaridad emocional o también de identificación emocional en los palestinos de los territorios ocupados y en mucha gente del sur del mundo, pero no puede ser digamos, algo que se pueda reivindicar o caucionar o legitimar políticamente. Hay que tomar una distancia y una condena crítica, una condena muy clara de esto. Bueno, yo creo que es la única manera bueno, ¿qué es la revolución? La revolución en el siglo XXI no podemos más pensarla según un modelo que yo defino, un paradigma militar de toma del poder que dominó la idea de revolución a lo largo de todo el siglo XX. Y esto después de la revolución rusa de los bolcheviques hasta la revolución sandinista en Nicaragua de 1979. Entre los dos polos hay un conjunto de movimientos revolucionarios en todos los continentes, de Europa a América Latina, a Asia y África, que se conciben, se piensan, se estructuran, se organizan según este paradigma de una toma militar del poder. La revolución es la conquista militar del poder y tenemos que organizarnos como un ejército revolucionario del pueblo. Digamos, este modelo no es más vigente. Este modelo no dice nada a las nuevas generaciones.
Pero eso no significa que la revolución sea un vestigio del siglo XX que no tiene ninguna vigencia en nuestro siglo. ¿Qué es una revolución? Una revolución es un momento que se produce en el marco de circunstancias históricas, de constelaciones históricas que son excepcionales, en el cual momentos en los cuales los oprimidos, las capas, las clases subalternas, los dominados, repentinamente toman conciencia de su fuerza y, ¿cómo se dice? Invierten el orden de la sociedad a través de una acción colectiva. Esa es una revolución. Una revolución es un cambio social y un cambio de poder. Y ese tipo de proceso en el cual los dominados se transforman en insurgentes que cambian el mundo, este proceso seguro va a marcar también la historia del siglo XXI. Esa es una revolución. Sí, digo, le quería compartir una especie de balance, si quiere, de esta conversación, una impresión final que me quedo ya terminando esta entrevista, y es, por un lado, la idea de que acá no hay nada consolidado, que hay una inestabilidad, que el ciclo político global no está cerrado y que las cosas que hoy parecen estar haciendo una transición hacia la extrema derecha o esto que usted llama fascismo del siglo XXI, de ninguna manera es un proceso irreversible ni consolidado, y por lo tanto todavía hay un juego abierto que muchas veces es un perder de vista eso, produce una desmoralización, un derrotismo que quizás todavía la situación no justifica. Quizás todavía la situación es de una apertura y de una necesidad de impulso de luchas colectivas. En el mismo sentido me quedo con dos ideas más. La idea de que hay grandes problemas de época que no hay que dejar pasar. Como usted dijo, por ejemplo, respecto al genocidio en Gaza. Si dejamos pasar este tipo de situaciones, se nos va vaciando el lenguaje y nos vamos perdiendo las palabras. Y este sería el tercer elemento que me parece muy importante que usted dijo. Si del otro lado de la ultraderecha tenemos revoluciones, o tenemos revoluciones huérfanas, como usted llamó, huérfanas que ya no son exactamente herederas de la revolución del siglo XX, bueno, en relación con esas revoluciones huérfanas hay mucho que disputar en términos de lenguaje, de memoria, de pasado, de archivo, de modos de problematizar, y me resulta estimulante quedarme pensando esto, ¿no? Quedarme pensando en una apertura, en tareas y en la idea de que la pelea por las palabras y por las encrucijadas históricas es muy importante y requiere intervenciones precisas. Seguro. Digamos que el hándicap, el obstáculo mayor que todos los movimientos con potencialidades revolucionarias, o todos los movimientos insurgentes de las últimas 2 décadas enfrentaron, es esta incapacidad de proyección utópica hacia el futuro. Es decir, todas las revoluciones del pasado tenían una idea de futuro. No digo un modelo claramente definido o ideas muy claras sobre cómo reconstruir la sociedad, pero había una idea de futuro y había la convicción profunda que otro mundo era posible. La existencia de la Unión Soviética en los ojos de millones de personas, de seres humanos, era la prueba material de que el capitalismo tenía alternativas. Y mucha gente podía tener mucha
ser muy escépticas y tener muchas dudas sobre este modelo de futuro. En 1968, los jóvenes se movilizaban en contra de la invasión soviética de Praga. La Unión Soviética no era un modelo atractivo de socialismo, pero, digamos, la existencia misma de la Unión Soviética implicaba la posibilidad de pensar otro mundo fuera del capitalismo. Hoy, esa idea de una sociedad anticapitalista es una idea que es teorizada, que es pensada, pero todo eso es un proceso intelectual abstracto. No es una idea que penetró en el cerebro, en la cabeza, en el universo mental de millones de hombres y de mujeres. Eso es el problema fundamental, yo creo. Y las utopías no se construyen en las bibliotecas o en la calle se construyen. Yo creo que sí, se construyen en la calle y son el producto de procesos moleculares que se transforman en un cambio radical. Es decir, bueno, las utopías necesitan premisas y esas premisas las tenemos. Es decir, hay un conjunto de teorías sobre ecología, feminismo, género, pensar lo común, otras formas de producción de bienes respetuosas de la naturaleza, distribución de la riqueza. Bueno, todo eso hay que transformarlo en un proyecto, en una idea, en una utopía que pueda ser un horizonte de espera, hablando con Koselleck, es decir, restablecer esa dialéctica de la historia entre el pasado como campo de experiencia y el futuro como horizonte de espera. Bueno, una vez que se pueda reconstruir esa dialéctica y que aparezca un horizonte utópico, yo creo que esos movimientos podrán desarrollarse. El presentismo, que es el régimen de historicidad en el cual estamos presos ahora, es verdaderamente una prisión mental, una prisión. ¿Puede definir lo que es el presentismo? ¿Puede definirlo? ¿Puede explicarlo, por favor? Sí, el presentismo es un régimen de historicidad, es decir, una manera de percibir y de representar el tiempo y la historia, en el cual el pasado y el futuro están comprimidos en el presente. Es una idea un poco asfixiante, ¿no? Sí, el presentismo es un mundo asfixiante, es un mundo de aceleración permanente, en el cual todo corre, en el cual no tenemos tiempo de agarrar, de hacer lo que queremos, porque todo es espasmódico, ¿cómo decir? Y rápido, pero todos esos cambios que son permanentes son cambios que se ubican en un marco social, que es el marco del capitalismo neoliberal, que es un marco inmóvil, que es un marco que no cambia más, que nunca se mueve. Eso es el presentismo. Tenemos que romper los muros de esa caja presentista que nos impide de pensar el futuro. Y después yo creo que las energías van a explotar. Hay esa definición de la revolución que me gusta mucho de Walter Benjamin, que dice, es como la explosión del átomo.
¿no? Que las energías que están comprimidas en el cuerpo social repentinamente explotan y crean una deflagración gigantesca. Y esta es la revolución. La última pregunta, algo personal, que ya se la formulé antes, Enzo. ¿De dónde surge su tan buen castellano, Enzo? Sí, gracias por el complemento. Mi castellano es muy pobre, pero yo aprendí el castellano primero en París, muy joven, participando a las actividades del círculo cultural de estudios marxistas José Carlos Mariátegui, que era un círculo animado por muchos exiliados latinoamericanos, y después yo tuve la oportunidad de practicar mi español en Latinoamérica, en la Argentina y en México en particular, y en España, por supuesto. Pero digamos que no es el español de alguien que ha vivido en un país hispanohablante. Bueno, no sé, a mí lo que me queda picando en esta conversación me confirma impresiones, ¿no? De la idea de, por un lado, no hay salida, por otro lado, tenemos que crear una salida, ¿no? Esta doble situación, impotencia por un lado, ¿no? Vamos todos los miércoles a las marchas, intentamos acá y allá, y sin embargo, y tanta gente que intenta en situaciones infinitamente más duras y más difíciles, y sin embargo, y por otro lado, esta salida que no hay, es una salida que no podemos dejar de buscar, es una salida que seguramente habrá que crear bajo la forma de lo imprevisto o de lo explosivo, como recién decía Enzo, ¿no? Me parece al mismo tiempo decepcionante que no nos alcance la historia para poder resolver los problemas, y por otro lado estimulante la idea de que estamos ante la posibilidad de una creación. Enzo, no sé si quiere decir algo más como para cerrar este episodio de Memento. Bueno, pudiéramos seguir esta conversación horas. La podemos seguir en Buenos Aires, ¿eh? Vamos a hacer gestiones con la editorial, con las tantas editoriales que editan sus libros acá en Buenos Aires, y lo podemos invitar para que venga, y la seguimos acá. Muchas gracias. De todas maneras, agradezco mucho esa oportunidad de conversar en este canal de televisión, que es el canal de la televisión de las madres a la Plaza de Mayo, y entonces es un gran momento para mí. Bien, nosotros trabajamos en la radio de las madres de Plaza de Mayo. Le agradecemos mucho, Enzo. Será hasta la próxima, que esperamos que sea personalmente, acá en Buenos Aires. O si no, vamos para allá, vamos para New York. Un abrazo. Espero también. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Enzo Traverso, la verdad que gran episodio de Memento. Venimos de primero de Álvaro García Linera, que tuvo mucha repercusión. Gran disposición de Álvaro García Linera para conversar. Está bien, para conversar personalmente. Vino acá, lo hizo de cuerpo presente. Un amigo, además, Álvaro. La de Bifo Berardi, muy interesante. Vamos a seguir de acá a fin de año. Estamos buscando referentes para analizar un momento del mundo muy particular, único, ¿no? Está la figura de Enzo Traverso como historiador, ¿no? El cambio de la utopía, ¿no? El siglo XX, el siglo de la utopía, el siglo de pensar. Yo me quedo con una frase que es bastante sencilla para que comprendamos todo, ¿no? Por primera vez vemos la generación de jóvenes que creen que van a vivir peor que sus padres. Por lo menos eso se está viendo en Occidente. Y remarco Occidente, porque me imagino que quizás los jóvenes hindúes no están pensando, los indios no están pensando lo mismo. Sobre todo los chinos seguramente. Ahí hay algo ahí. Después me quedo también con la idea de, que también lo conversábamos con Bifo, la idea de economía de mercado y democracia liberal republicana. No, más. Entró en crisis. Eso, vayamos pensando otro esquema, digamos, pero pareciera ser que las dos variantes están entrando en crisis. Y después,
si el siglo XX fue la idea de el siglo XX fue el siglo de las utopías, ¿no? El crecimiento de la nueva derecha está basado sobre una distopía, que es la que vemos, ¿no? Claramente vemos, por lo menos acá en la Argentina, vemos una realidad política absolutamente distópica. De hecho, que si yo te escribía hace 3 años lo que está pasando ahora en la Argentina y te lo ponía en un papel, vos me ibas a mandar me ibas a decir, Daniel, deja de consumir. Sí, o cambiar la medicación, o andar a ver un profesional, ¿no? Por cosas que están pasando. No solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? La distopía, o sea, la distopía reemplazando la utopía. Y después también deja de alguna manera una semilla llamémoslo, la palabra no me gusta, pero es la que se me viene más al presente, de esperanza, en el sentido de que se están gestando cosas por abajo, ¿no? Me gustó la idea del átomo, ¿no? O como la de Terminator 3, ¿no? El mercurio que tiende a unirse, que en algún momento eso va a terminar de conformar eventualmente un programa político y una fuerza social y eventualmente una fuerza política y electoral. Lo electoral a mí no me genera ningún tipo de esperanza, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, pero también es cierto que mientras las reglas sean estas, los partidos se ganan con goles, las elecciones se ganan con votos y demás. O sea, subrayo, Álvaro García Linera, Bifo, ahora también Enzo Traverso, ¿no? Un momento un memento muy interesante me animaría a decir de la civilización humana, ¿eh? Bueno, quizás en cierto sentido nos estamos proponiendo documentar lo que se llega a ver al interior de una transición tan desorientadora para nosotros, ¿no? Me quedo con un par de frases más que dijo recién Enzo. Una es que la destrucción de la democracia puede darse por medios democráticos, es decir, desde el interior de la democracia, que no necesariamente tiene que venir los militares o tiene que venir una fuerza exterior fascista, tradicional, de los que vienen a negar la democracia, sino que con elecciones y sin que se violen al mismo tiempo todas las reglas del Estado de Derecho, se puede aniquilar la democracia. Eso me parece una cosa importante. Y la otra cosa importante es, las palabras se pueden vaciar todas. Y que nosotros estemos diciendo hay que defender la democracia o hay que defender esto y lo otro, y para la gente joven eso ya no quiera decir nada, lo cual creo que nos pone nos pone a nosotros y en general nos pone a todos frente al problema de con qué palabras en la calle. ¿Con qué palabras en la calle? Diciendo qué cosa, defendiendo qué cosa. Me parece un gran desafío, ¿no? Para no errarle demasiado en el camino, ¿no? No estar diciendo, uno, tenemos que defender la democracia, cuando quizás para millones de personas, más que defender la democracia, significa defender cosas materiales concretas, experiencias de libertad concretas, deseos concretos, esperanzas concretas. Cuando vos decís que quizás la democracia no es fuente de esperanza, y yo comparto 100%, seguramente las elecciones serán momentos, como habrán momentos de mucho tipo, y no habrá que ser tontos al respecto, ¿no? Habrá que saber interpretar todo lo que ocurra en relación a esto que me parece maravillosamente bien dicho, las revoluciones huérfanas, ¿no? Que ya se están dando y que se seguirán dando, ¿no? Bien, revoluciones huérfanas, por lo que dice Enzo Traverso, es que no se pueden referenciar en revoluciones del siglo XX, claramente. Él dice sin papás, ¿no? Como si no hubiera ni el Partido Comunista, ni el Partido Trotskista, ni el Partido Anarquista, ningún grupo de los que en la década del siglo XX disputaban la hegemonía, quizás no son. La revolución del siglo XX es una pieza de arqueología. Claro. Claramente es una pieza de arqueología. Bueno, otro fenómeno interesante, como para ir cerrando lo último que quiero decir, que se está empezando a manifestar en la Argentina y probablemente se termine manifestando en los procesos electorales que se van a terminar dando en lo que resta del año, que tiene que ver, a mi modo de ver, con la crisis de la democracia tal cual la conocemos. Cuando digo la democracia tal cual la conocemos, la democracia representativa, ¿no? Es los niveles de ausentismo que se están dando en el proceso argentino. Son llamativos. Llamativos / alarmantes. Hay que ver si ese proceso se acentúa o se estanca o se revierte. No lo sabemos. Pareciera ser que por lo pronto puede llegar a aumentar eso. No lo sabemos, insisto. Va a haber proceso electoral. Habrá que ver. En 5 semanas, en 8 semanas, como para poder saber exactamente qué está sucediendo con la sociedad en ese punto. Introduzco algo. Además de lo cuantitativo, si crece, si se estabiliza o si disminuye, el ausentismo es un descontento pasivo. También habrá que preguntarse si ese descontento se puede volver activo.
En 2001 eso ocurrió. No va a ocurrir lo mismo de vuelta, no es un problema de repetición, pero habría muchas maneras de imaginar que un descontento pasivo se vuelva activo. Entonces, lo cuantitativo y lo cualitativo. Bueno, gracias, Diego. Nuevo episodio entonces de Memento. Esto es un ciclo que lo vamos a hacer a lo largo del año. Lo publicamos una vez por mes. Pueden ver los capítulos anteriores. El primero es con Álvaro García Linera, el segundo con Franco Bifo Berardi, el tercero es este que acabamos de terminar recién con el historiador italiano Enzo Traverso. Obviamente aprovechen para seguir al canal, se suscriben a la campanita, así se enteran de cuándo es la publicación y demás. Y bueno, agradecemos mucho que estén ahí acompañándonos y será hasta la próxima. Chao, chao.